los 144,000 señalados. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Vamos a invocar el nombre del Señor para entrar inmediatamente al estudio de la enseñanza que tenemos preparada para esta noche. Mi Señor, invoco tu nombre y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu presencia y la manifestación de tu Santo Espíritu para revelar las cosas que están ocultas, aunque en tu palabra, pero ocultas, escondidas, Señor, preparadas solamente para aquellos, Dios eterno, que caminan conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, y que han sido escogidos y escogidas para establecer, Señor, la verdad del Evangelio en estos últimos tiempos. Entrego este tiempo en tus manos, mi Señor, para que en todo y por todo tu nombre sea establecido. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Bien, la enseñanza que tenemos preparada para esta noche es el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. En este capítulo particularmente vamos a estar estudiando acerca de los 144,000 señalados. Juntamente con los 144,000 señalados aparece una gran multitud que nadie podía contar, dice el texto, compuesta de millones de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todos los tiempos. Esta es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Para poder entender particularmente acerca de los 144,000 señalados, es necesario que nosotros podamos ubicarnos cronológicamente en o dentro del relato en el cual estamos insertos. Me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis. La enseñanza de la semana pasada estudiamos acerca de la apertura de los primeros 6 sellos. Eso es el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. El sello número 7 aparece ya en el capítulo número 8. Así es que lo que se relata, lo que se describe en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis está justamente entre el sello número 6 y el sello número 7. Y esto es bien importante y quiero enfatizarlo. No podemos entrar a los capítulos y tratar de entenderlos de una forma independiente o de una forma autónoma, porque no es así como está establecido o estructurado el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, lo establecimos desde un principio dentro de la enseñanza, es que es presentado de forma cronológica. Todos los eventos, todos los relatos están presentados de forma cronológica para que podamos nosotros ir viendo la secuencia de los eventos como han de ir siendo desarrollados. Hay algunos capítulos, como por ejemplo este capítulo, el capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12, inclusive el capítulo 13, que son una sección para explicar o para ampliar lo que se ha venido desarrollando. Son relatos que están insertos dentro del contexto cronológico para que nosotros podamos ampliar más el contenido o el relato que se ha presentado en los últimos textos. Ese es el caso del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Está dentro de la apertura del 6º sello y la apertura del 7º sello. Repito, esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque en la enseñanza de la semana pasada establecimos que la apertura del 6º sello correspondía precisamente a la obra de Dios conocida como el día del juicio o
el día del juicio a las naciones o el día de su visitación, el día de la ira del Señor. En los textos, tanto del Antiguo Testamento, aparece mucho este dato, el gran día del Señor, el día de Jehová, el día grande y terrible, que en su debido momento lo estudiamos. Es conveniente para poder ubicarnos, si es necesario revisar esa parte de la enseñanza, que lo hagamos para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo. Repito, el sexto sello corresponde a el día del juicio a las naciones. Y esto lo vamos a explicar un poco más adelante para que podamos entender por qué razón. ¿Por qué razón es el día del juicio de Jehová grande y terrible? Que es también el día de la visitación. Y cuando hablo de día, no vayamos a entender que se está refiriendo a un día, como nosotros lo medimos 24 horas. Cuando las Sagradas Escrituras presentan el día del Señor, el día grande y terrible, el día de la visitación del Señor, nos estamos refiriendo a un periodo de tiempo, a una extensión de tiempo. En este caso corresponde a las 7 trompetas. El día del Señor, el día grande y terrible, el día de la visitación corresponde a 7 trompetas. Ese es el tiempo del juicio a las naciones, para que entonces nosotros podamos entender y sobre todo podamos ubicarnos cronológicamente por qué razón la necesidad de 144,000 señalados que se presentan en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Voy a leer a partir desde el versículo 1 hasta el versículo 8 para que entremos a estudiar directamente quiénes son y por qué razón es que este relato está presente en un libro profético como es el libro de Apocalipsis. Leemos, versículo 1. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Esto es bien importante. 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de la tierra, lo cual significa que se está desarrollando un ambiente de expectativa que los hombres, los habitantes de la tierra, lo van a poder percibir. Un fenómeno extraordinario porque aun cuando en algunos lugares no ha soplado el viento, sin embargo se siente brisa. La velocidad del viento es mínima. En este caso, lo que está describiendo el texto es que se detiene completamente el movimiento del aire para establecer expectativa acerca de lo que va a acontecer. Sigo leyendo, versículo 2. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. Y termina, versículo 8 final, de la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. 12,000 señalados de 12 tribus para hacer un conteo total de 144,000 señalados. ¿Quiénes son estos?
El texto mismo lo está declarando. Son un sector del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está formado por 12 tribus. Por lo tanto, entonces, si está mencionando el nombre de las tribus, estos 144,000 pertenecen a un sector de la población de Israel. El texto mismo lo está declarando. No corresponde, ni lo podemos entender como algunas veces se ha pretendido presentar, que son los únicos que serán salvos. El texto no lo dice claramente. Nos está asegurando que esos 144,000 pertenecen, y estoy haciendo énfasis en cuanto a esto porque es importante, pertenecen a el pueblo de Israel. Son un sector del pueblo de Israel. 144,000 señalados. Y hay dos características del por qué estos han sido señalados. Vamos a entrar en unos segundos para destacar o describir cuáles son estas dos características, pero es importante que nosotros entendamos que estos 144,000 pertenecen, y lo estoy enfatizando, a un sector del pueblo de Israel. Hay un dato aquí que de seguro usted lo habrá visto, y es el hecho de que la tribu de Efraín no aparece, ni tampoco la tribu de Dan. Y eso no quiere decir de que el Señor los excluyó o de que el Señor los marginó. No quiere decir, están presentes aquí. Lo único es que es necesario que nosotros recurramos a un texto del libro de Números para que lo podamos entender. Vayamos al libro de Números en el capítulo 2, particularmente desde el versículo 18 hasta el versículo 22, para que podamos entender dónde están la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Dice el versículo 18, la bandera del ejército de Efraín por sus escuadrones al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su hueste, con los contados de ellos 40,500. Observe ahora el versículo 20. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su hueste con los contados de ellos 32,200. Y versículo 22, ponga atención, y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón, estará juntamente con el escuadrón de Efraín. ¿Por qué he querido leer esto? Porque quiero explicarle que en el relato que se presenta desde el versículo 5 hasta el versículo 8, no aparece el nombre de Dan, la tribu de Dan, y no aparece tampoco el nombre de la tribu de Efraín. Y uno podría pensar, creer, de que estas dos tribus fueron desplazadas, que fueron marginadas o fueron quitadas de entre los hijos de Israel. No, no fueron quitados. Están presentes, solamente que es necesario que podamos entender cómo es que están presentes. El dato que leí en el libro de Números nos está diciendo que cuando los hijos de Israel se distribuyeron alrededor del tabernáculo, se reunieron o se distribuyeron en 4 bandos. Norte, sur, este, oeste, se distribuyeron en 4 bandos. Las 12 tribus, divididas entre 4, resulta que cada bando, cada sector, contenía 3 tribus, pero cuando los están mencionando, solamente mencionan al que está a cargo, me refiero a la tribu, que está a cargo de ese sector o de ese campamento. En el caso que leí, Números capítulo 18, Números capítulo 2, versículo 18, dice y menciona a la tribu de Efraín, que estaba a cargo de ese campamento, de ese sector, pero juntamente con ellos estaba Manasés y estaba también Benjamín. Pero cuando se mencionaban,
Solamente se mencionaba a la tribu de Efraín. Pero repito, dentro de ese sector se encontraba la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Lo mismo acontece aquí en el capítulo 7, cuando se nos describe las 12 tribus. No aparece Efraín, ni aparece tampoco la tribu de Dan. ¿Dónde están contenidos? Están contenidos en la tribu de Leví. Efraín está, la tribu de Dan está con Leví y la tribu de Efraín está con José. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen propiamente ellos? Porque el conteo para completar los 12,000 no alcanzaron ese número. Como lo mismo sucedió con Leví, no alcanzaron ese número. Así es que de los dos hacen una sola presentación o una sola representación, en el caso de Dan juntamente con Leví y en el caso de Efraín juntamente con José. ¿Cuántos habría de Leví y cuántos habría de Efraín, de Dan? No lo sabemos, pero en el conjunto de ellos completaron los 12,000. Y lo mismo sucedió con la tribu de Efraín y la tribu de José. No llegaron a alcanzar los 12,000. No completaron 12,000. Así es que lo que faltó de ellos se complementó con los de la otra tribu que resultaron pues complementarios. Y esto es bien importante poderlo entender, porque no es que Dios ha desechado tribus, ni que desaparecieron en algún momento de la historia y ya no hay más descendientes de esa tribu, sino están presentes. Pero es necesario que nosotros podamos entender cómo es que están presentes y cómo se están complementando. En el caso de Dan, juntamente con Leví, y en el caso de Efraín, juntamente con la tribu de José. Así, esto es bien importante porque quita cualquier criterio que pueda surgir eventualmente en el sentido o de que Dios los marginó o que desaparecieron de ser parte de Israel. Esto es bien importante. Bien, lo segundo entonces ahora que tenemos que ver es cuáles son las características y por qué es que están presentes. Repito, estos 144,000 pertenecen o son parte del sector de la población de Israel. No son los únicos salvos, nada que tenga que ver o que haga alusión a eso, sino que son 144,000 que han sido señalados para que no les haga ningún daño los efectos climatológicos o atmosféricos que van a acontecer durante el tiempo de las trompetas. Algo más que quiero decir, y es el hecho de que estos 144,000 son creyentes de Jesús. Son creyentes de Jesús, aunque se menciona que son parte de Israel, y como muchos nosotros sabemos que los israelitas no creen en Jesús, este sector de los 144,000 sí creen en Jesús. Lo vamos a ver en la segunda característica. Vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y aquí descubrimos por qué es que se están señalando. Leemos: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín
sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía a su cintura la escribanía de escribano, y pongamos atención al versículo 4, y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Aquí está la razón del por qué se señalan en su frente. Porque son hombres, en este caso particular, hombres que gimen y que claman por causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Hombres que están clamando y denunciando la maldad, la perversidad en la cual la nación de Israel ha caído, olvidándose del Señor, alejándose completamente de su presencia. Sigo leyendo versículo 5 ahora. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Y observe: mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron e hirieron en la ciudad. Y aconteció que, habiéndolos herido, yo quedé y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, has de destruir todo el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. La razón del por qué se sellan 144,000 es para que no les afecte los daños climatológicos o los daños atmosféricos que van a acontecer durante el tiempo del sonido de las trompetas. Lo vimos en el versículo 3, el capítulo 7, en el versículo 3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Viene un daño. El tiempo de las trompetas representa daños climatológicos o daños atmosféricos, particularmente sobre de Israel. Por eso es que aparece el capítulo 7, porque vienen daños que van a ser producto o resultado de el día del juicio a las naciones. En unos segundos voy a hablar por qué el juicio a las naciones. Y entonces es bien importante que nosotros lo podamos entender. Los 144,000 no son entonces otra cosa más que un sector de la población de Israel a quienes no les afectará los daños climatológicos, no les afectará en lo más mínimo, porque precisamente ellos han sido señalados en su frente para que esos daños no produzcan efecto en sus cuerpos, en sus vidas. A ellos solamente, no les harán ningún daño. Al resto de la población serán afectados. Otro texto que necesito que leamos es la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El juicio a las naciones, óigalo bien, comienza en y por Israel. Comienza en Israel y alcanza a todas las naciones del mundo, porque está establecido en la palabra. Comienza en Israel y desde Israel se extiende por todo el resto de las naciones del mundo. Esto es algo
que es necesario que nosotros lo podamos entender y caminar conforme a este conocimiento, porque hay muchos sectores del Evangelio que descartan o que rechazan la idea de que Dios establece juicio de las personas y sobre de las naciones. Muchos sectores han creído que lo bueno viene de Dios y que lo malo viene del diablo. Así es como clasifican todas las cosas. Es bueno, viene de Dios. Es malo, viene del diablo. Esto no pertenece a lo que la palabra del Señor establece como la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. Dios establece juicios y lo ha hecho durante la historia entera. Lo ha hecho hasta este momento y lo seguirá haciendo. En este caso en particular, este juicio se conoce como el juicio a las naciones. Y repito, comienza por Israel, en Israel, y se extiende justamente después a el resto de las naciones. Y vamos a ver por qué razón es el juicio a las naciones. Vayamos a Mateo capítulo 27 y vamos a leer en el versículo 25, repito, Mateo capítulo 27 en el versículo 25, y aquí se nos describe el por qué el juicio, en este caso a Israel. Leemos: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El texto que acabo de leer, el versículo 25, pertenece al momento cuando estaban juzgando a Jesús delante de la presencia de Pilato. Pilato quería soltarlo porque él sabía que por envidia lo habían llevado ante él. Conocemos el relato muy bien, pero ellos dijeron, y allí entonces entra el versículo 25, ellos dijeron: crucifícale, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El juicio a Israel, justamente a partir del sexto sello, pertenece precisamente a el rechazo que la nación judía hizo sobre Jesús. El rechazo. No lo reconocieron como Cristo, no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como Dios hecho carne, lo despreciaron, lo menospreciaron, lo desecharon y caminaron en alejamiento precisamente a esta revelación. Así es que precisamente el juicio a Jerusalén o a Israel, más bien, es precisamente porque desecharon a Jesús y no le reconocieron como Mesías. En Ezequiel, en el capítulo 5, en el versículo 8, está establecida también esta palabra: así pues ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti a los ojos de las naciones. Esto es bien importante poderlo entender, porque la serie de situaciones que van a acontecer justamente a partir del sexto sello se conoce como el juicio a las naciones, comenzando por Israel, por causa de haber desechado a Jesús como el Mesías. Lo leímos en el versículo 25 claramente, y el texto de Ezequiel, versículo 8, nos está declarando que será ante los ojos de todas las naciones del mundo. ¿Por qué razón? Y aquí vamos a ir entendiendo la diferencia entre lo que son los sellos y las trompetas. Los sellos
tienen que ver con algo que está oculto, que está vedado, algo que no es evidente, algo de lo cual no todos se dan cuenta. Eso es lo que significan sellos. Algo que está oculto, no todos lo van a poder ver, no será evidente. Aunque se esté dando el evento o la situación, no todos podrán discernir de qué se trata del primer sello, del segundo sello, de la apertura del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto sello. No lo podrán ver. ¿Por qué? Porque es precisamente la característica de los sellos. En cambio, la característica de las trompetas es lo evidente, es lo manifiesto, es lo sonoro, es lo que llama la atención, es lo que está ante los ojos de todos. Por eso leo de nuevo Ezequiel capítulo 5, verso 8. Así pues ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti sillo y haré juicios en medio de ti a los ojos de las naciones. Precisamente porque desecharon a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Usted conoce perfectamente que a la resurrección de Jesús, los apóstoles proclamaron de que Jesús había sido hecho constituido Señor y Cristo. Pero ellos desecharon completamente la proclamación del Evangelio y lo presentaron como una herejía. Precisamente por eso fue que el apóstol Pablo, antes en su estado como fariseo, Saulo, persiguió a la iglesia porque entendía que era una herejía. Y así muchos vieron el Evangelio del reino de los cielos como una herejía. Así que, ¿por qué el juicio a las naciones? En este caso particular, ¿por qué el juicio a Israel? Porque menospreciaron, desecharon, no reconocieron a Jesús como el Mesías. En el caso del resto de las naciones, quiero leer ahora en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2 al 3, y comenzamos a entender acerca del juicio a las naciones. Juntaré todas las gentes y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo. Y me detengo aquí. Si tiene la oportunidad de destacar esta frase, destáquela, porque aquí está la explicación. Juntaré todas las gentes y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo. El juicio a las naciones es precisamente por el maltrato a la nación judía. Y conocemos el por qué esto, porque cuando Dios llama a Abraham, le dice: bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Conocemos esa parte del relato, pero lo que quiero destacar es lo que sigue a continuación. El Señor le dijo: los que te bendigan yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan yo los maldeciré. Así es que el juicio a las naciones no es otra cosa más que el juicio que Dios envía por causa del pueblo de Israel, porque maltrataron, persiguieron, mataron, destruyeron a la nación de Israel. Toda nación que se haya levantado en contra del pueblo judío, que los haya perseguido, que los haya expropiado, que haya hecho vejámenes en contra de ellos, recibirán en este tiempo de trompetas, recibirán precisamente lo que ellos sembraron. Aún así haya sido una sola persona que se haya levantado en contra de un pueblo judío. Sigo leyendo en el versículo 2. Y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra.
Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Allí está claramente por qué es el juicio a las naciones. Es por causa del pueblo de Israel, por haber perseguido, por haber matado, por haberse levantado, por haber ido en contra del pueblo judío. Por eso es bien importante que si nosotros identificamos que en algún momento la nación a la cual pertenecemos se ha levantado en contra del pueblo judío, nosotros podamos levantarnos como intercesores por esa nación, para que el Señor derrame misericordia en este tiempo y sus juicios no sean para destrucción, sino para reconstrucción de esa nación. El versículo 3 dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Las cosas que se han hecho en contra del pueblo judío a través de la historia y de todas las naciones, conocemos precisamente los relatos, son graves, muchas cosas en deterioro de poblaciones, de sectores de judíos. Por eso es bien importante que nos levantemos y nos pongamos a la brecha por causa de Israel. Quiero leer también Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9, otro texto que nos ayuda a entender acerca del juicio a las naciones. Leo versículo 9, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego. En este tiempo, conocido como el día del juicio a las naciones, esta es la situación que vendrá sobre todas las naciones del mundo, para que todo aquello que se ha hecho en contra del pueblo judío sea purgado, precisamente porque nada quedará impune sobre de esta tierra, antes todo tiene que ser purgado. Hay otro texto también que quiero que conozcamos, y eso está en Mateo capítulo 11, versos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto, os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio. Aquí está la expresión, en el día del juicio. En el día del juicio, ahí está claramente la expresión, juicio a las naciones. Sigo leyendo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Y esta es otra razón del por qué el juicio a las naciones, precisamente por no haber aceptado el mensaje del Evangelio. No solamente por haber perseguido, no solamente por haber matado, no solamente por haber difamado al pueblo judío, sino también por no haber aceptado el mensaje del Evangelio, por haber caminado en arrogancia, por haber caminado en vanidad, por haber caminado
en incredulidad a la palabra. Para que veamos entonces la razón del por qué el juicio a las naciones. Y esto complementa entonces la primera característica del por qué son los 144,000 señalados. Repito, pertenecen a un sector del pueblo de Israel y son señalados precisamente para que a ellos no les afecte los daños climatológicos, los daños atmosféricos que han de venir sobre de la tierra en el tiempo de las trompetas, las siete trompetas. La segunda característica de estos 144,000 señalados la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. En el capítulo 14 leemos los primeros 4 versículos. Aquí está la segunda característica de quiénes son estos 144,000 y por qué el Señor pues los ha apartado y les ha puesto un sello en sus frentes. Leo: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para su Cordero. Segunda característica de estos 144,000, pertenecen a un sector del pueblo de Israel, pero son vírgenes, es decir, no formaron hogares, sino que decidieron dedicar sus vidas por completo, por entero, a la obra del Señor. Y lo que dijimos hace unos minutos atrás, son creyentes en Cristo Jesús. Aquí lo vemos claramente, porque estaban, dice, con Jesús. Son creyentes, aunque forman parte del pueblo de Israel, pero han reconocido de que Jesús es el Cristo. Así es que tenemos entonces estas 2 características de los 144,000 señalados, quiénes son y por qué fueron señalados, en cumplimiento a lo que está establecido en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9. Ahora pasemos a la segunda parte del capítulo 7, la gran multitud de millones que estaban vestidos con vestiduras blancas. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son estos? Esta multitud, millones de millones, nadie las podía contar. Esta multitud pertenece precisamente a todos aquellos hombres y mujeres y de todas las edades que han reconocido a Jesús como Señor y como Cristo, y que han caminado bajo su señorío, estableciendo su voluntad sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que han dispuesto seguir las enseñanzas del Evangelio del Reino de los Cielos. Hombres, mujeres, jóvenes, de todas las edades. Por eso dice, nadie los podía contar. Millones de millones. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, de todas las edades, que han caminado bajo la guianza del Espíritu Santo, que han sido instruidos por el Evangelio del Reino de los Cielos y han proclamado que no hay otro Dios fuera del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios al cual nosotros servimos. ¿Quiénes son estos? Son estos que se han acogido a la obra de la cruz, a la obra de la reconciliación, a la obra de la justificación, a la obra de la santificación por medio de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Son aquellos que se han acogido precisamente a la vida eterna, a la salvación en Cristo Jesús. Vestidos con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, lo cual representa júbilo, regocijo, victoria en Cristo Jesús. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11, también se da una descripción de quiénes son estos. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son estos que están vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos? No son los que forman parte de una iglesia, no son los que pertenecieron a una congregación, son los que han reconocido a Jesús. Y digo esto precisamente porque en el contexto eclesiástico en el cual la mayoría estamos operando, se ha creído que la obra de la cruz, que la obra de la reconciliación consiste en ser parte de una iglesia o estar afiliado a una congregación. Se realizan solamente por una iglesia. No pertenece, la obra de la cruz no pertenece a una iglesia. La obra de la cruz, la obra de la reconciliación no consiste en ser parte de una congregación. Hay muchas personas que están formando parte de una congregación y no van a tener vestiduras blancas. Muchas personas que forman parte y están afiliados a denominaciones, pero no tendrán el beneficio de la salvación ni de la vida eterna. ¿Por qué? Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante lo declara.
porque no son salvos aquellos que forman parte de una congregación, son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Muchos me dirán, dice Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre hablamos nuevas lenguas, hicimos milagros, expulsamos demonios. Pero yo les protestaré, dice el Señor, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Quiénes son estos entonces? No son los que forman parte de una congregación, son los que caminan conforme a las enseñanzas del Evangelio del Reino de los Cielos. Son los que caminan conforme o bajo el señorío de Cristo Jesús. Y el versículo 11 del capítulo 12 establece 3 condiciones. Vea qué importante esto, porque es importante que nosotros podamos definir qué es la vida eterna entonces, qué es la vida en Cristo Jesús, en qué consiste la vida en Cristo Jesús. Apocalipsis 12:11 da 3 características, las voy a leer de nuevo. Le han vencido por la sangre del Cordero, se han cubierto bajo la obra de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente bajo la obra de la cruz, bajo la reconciliación de Cristo Jesús. Y no es aceptar a Cristo Jesús, es sujetarse bajo su señorío, es caminar bajo su voluntad. Por eso hay muchas personas que forman parte de congregaciones, pero no están caminando bajo su voluntad. Hay muchas personas que forman parte de denominaciones, pero no están caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, no son los que están dentro de una iglesia, sino los que le han vencido por la sangre del Cordero. Y sigue diciendo, y dice, por la palabra del testimonio. No es lo que confesamos, sino lo que hacemos por causa de lo que hemos creído. El Evangelio no es una confesión nada más, porque el Evangelio no es teoría. El Evangelio es vivir conforme a lo que hemos creído. Si usted lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, el escritor claramente dice, yo te escribo estas cosas para que sepas, para que conozcas, para que entiendas la verdad de las cosas en las que has creído. El Evangelio es vivencia, el Evangelio es relación con el Señor, no es teoría. No es aspecto religioso ni nada que tenga que ver con ritualismo religioso. Por eso hay muchas personas que necesitan venir delante de la presencia del Señor y ponerse a cuentas aun cuando forman parte de una iglesia. Y la última característica que este versículo nos presenta dice, no han amado sus vidas hasta la muerte. Porque la vida en Cristo Jesús es precisamente estar dispuestos no a cumplir nuestros sueños, no a cumplir nuestros propósitos, nuestros anhelos, sino a hacer la voluntad del Señor. Ve lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero las cosas que para mí eran ganancias, las he reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. La vida en Cristo Jesús es entrega. La vida en Cristo Jesús es una vida espiritual que depende del compromiso que nosotros hayamos hecho con el Señor. Heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, yo iré. Hágase en tu voluntad en mi vida, no mi voluntad, sino como tú lo has dispuesto a hacer, donde el hombre puede entregar su libre albedrío y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En esto consiste la vida de fe en Cristo Jesús. En Hebreos, en el capítulo 11, desde el versículo 32 hasta el versículo 40, el escritor nos presenta
¿Quiénes son estos millones de millones que están con vestiduras blancas, con palmas en sus manos? Leo versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades. Fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Quiénes son estos millones de billones vestidos con vestiduras blancas? Los que están dispuestos a pagar el precio de la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Jesús, hablando precisamente acerca de esto, dijo: el camino de la vida es angosto, estrecho, y pocos son los que lo hallan. El camino de la perdición es ancho, y muchos van por él. ¿Quiénes son estos que están vestidos con vestiduras blancas? Los que están dispuestos a caminar en estrechez, los que están dispuestos a caminar por el camino angosto y estrecho, el camino de la vida. Aquellos que se mantienen firmes en lo que han creído, que no son obligados por otros a cambiar sus convicciones de fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos que tienen palmas en sus manos? Aquellos que se mantienen firmes en la fe en Cristo Jesús, y que si hay que entregar la vida precisamente por proclamar este mensaje, están dispuestos a ello. Apocalipsis 12:11 lo decía también: no amaron sus vidas hasta la muerte. Por eso, en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 35, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, termina y dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro o cuchillo? Y él responde: nada, ni nadie nos podrá apartar. Pero para ello es necesario mantenernos firmes en aquello que hemos creído. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis nos presenta dos grupos, dos sectores, uno del pueblo judío y otro de todas las naciones de la tierra. En ambos grupos hay una característica: hombres, mujeres que han seguido a Jesús, que han estado dispuestos a pagar las consecuencias de la decisión de servir a Cristo Jesús. Porque este mundo ha desechado a Jesús. Y todos aquellos que siguen las motivaciones de este mundo también desechan a Jesús. Aquellos que están vestidos con vestiduras blancas son los que están dispuestos a ir en contra del mundo y establecer en medio de ellos, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Por eso en esta hora es importante que terminemos el estudio del capítulo 7, no con un conocimiento nuevo y diferente del que teníamos antes de comenzar, que terminemos con convicción, con seguridad de nuestra decisión y que estemos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, estableciendo el mensaje que da vida y que establece el reino de los cielos. Padre, te doy gracias en esta hora, porque dentro de ese sector, dentro de esa multitud, estamos representados, porque tú nos has permitido ver la visión, como lo vio Juan, pero nosotros por el Espíritu y por la fe, ver cómo, Señor, terminan aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a seguirte y que están dispuestos, Señor, a obedecerte y a hacer tu voluntad y a caminar bajo tu señorío. Padre, gracias porque nos permites vernos en medio de aquella multitud, con palmas en nuestras manos, y por eso te alabo y te bendigo y te doy gracias. Amén. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.